la lógica formal, sino la realidad. Vamos a reflexionar un poco más. Entonces, la lógica material se dedica al análisis de los conceptos y procedimientos involucrados para elaborar conclusiones a partir de las informaciones que nosotros tengamos. No vaya a ser que estas informaciones sean falsas, no vaya a ser que esas informaciones que nosotros hemos procesado para concluir en una realidad, para llegar a una conclusión, hayan sido manipuladas, hayan sido forzadas, o sean pues informaciones equivocadas, informaciones temporales que no son ciertas. Entonces, la lógica material se va a poder investigar eso. Va a ser una lógica crítica, ¿no? Subversiva, va a ser una lógica pues que va a contradecir los modelos formales que tenemos, pero que en sí mismo también es una lógica material que va en todo caso pues a incentivar al pensamiento, va a incentivar la reflexión y sobre todo la investigación. Es aquella lógica en que un proceso de raciocinio o de pensamiento se analizará en consideración al contenido real de sus premisas y por lo tanto debe conducir a una verdad material, a una conclusión que sea concordante con la realidad. La realidad para la lógica material es muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad será pues la medida, será el parámetro, la realidad será la regla última, la balanza, ¿no? Que determinará si el pensamiento coherente, congruente, el sistema lógico que se ha usado para una conclusión es aceptable o no. La realidad demostrará entonces si esa conclusión es verdadera o es falsa, si es verdadera o es una falacia, si es verdadera o es un sofisma, ¿no? Y esa falacia, ese sofisma no puede ser aceptado, así sea lógica, ¿no? Y así tenga una estructura de razonamiento formal. ¿Por qué no va a ser aceptada? Porque no se cumple en la realidad. Estamos justamente ante un sofisma. ¿Qué ejemplo podríamos dar nosotros para poder diferenciar una con otra, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo, una lógica informal y una lógica formal, entendiendo la lógica informal como lógica material, y la otra una lógica formal. Miren, como ejemplo, para ilustrar estos dos tipos de lógicas de razonamiento, ¿no? Podemos situarnos en el caso de una clasificación de alimentos. O sea, supongamos que nosotros queremos pues organizar unos alimentos, estamos en la casa, entonces vamos a ir a comprar nuestra fruta, nuestro té, nuestra carne, nuestra leche, ¿no? Los huevos, el aceite. Ya, vamos a ir entonces al mercado a juntar, ¿no? Entonces tú llegas a la casa y tú podrías, por ejemplo, ordenar en tu casa verduras con verduras, carne con carne, pescados con pescados, fruta en la frutera, ¿no? Cada uno en su respectivo lugar, y así, etcétera, etcétera. Menestras con menestras, fideos con todo lo que es pasta, en fin, ¿no? Y por otro lado poner pues el ají, el comino, todas las especias. Bueno, así organizas. Eso, por ejemplo, sería una lógica pues de tipo, ¿qué diríamos? Formal, ¿no? Una lógica formal. Pero ¿por qué no usar una lógica material, una lógica informal? ¿Por qué no? En ese caso entonces yo podría, por ejemplo, decir, voy a organizarlos y ordenarlos conforme los vaya recogiendo en el mercado, ¿no? Por ejemplo, entonces yo ¿no? Lo haré según lo ordene en el frigorífico. Agarro, pongo y entonces ahí lo que voy cogiendo lo pongo primero en la tienda, lo que voy cogiendo en otro lugar lo voy colocando allí, ¿no? Entonces voy colocando conforme voy llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede organizar un hecho de una misma forma, pero uno será más realista que el otro, uno será más verdadero que el otro. Podemos utilizar la lógica formal y la lógica material, pero debemos entender que a la lógica formal solamente le resultará, ¿no?, la coherencia del pensamiento. Y la lógica material no se va a contentar con eso. No solamente va a buscar la coherencia en el pensamiento, no solamente va a buscar que hayamos comprado nuestros insumos, sino que va a buscar la verdad, a ver si ese pensamiento lógico, a ver si ese razonamiento jurídico lógico sea pues verdadero, no sea falso, no sea una falacia, sino que se haga esto una realidad. Podemos encontrar muchos ejemplos más acerca del pensamiento lógico y del pensamiento material.
El pensamiento formalista es un pensamiento que hoy en día se usa pues en muchas ciencias, ¿no? Porque tiene que ser exacta. Y el pensamiento material más bien se usa en muchas ciencias jurídicas sociales, porque puede ser que una premisa falsa nos dé una falsa conclusión, o puede ser que una premisa aparentemente verdadera, ¿no?, nos esté llevando a una conclusión equivocada. Esto es muy importante identificar para no cometer errores. Es como cuando un juez, ¿no?, invocando hechos falsos, concluye una sentencia condenatoria. Mencionando hechos que no ocurrieron, concluye una sentencia condenatoria. Obviamente es gravísimo que eso ocurre. No podemos permitir que eso ocurra, pues tampoco en el diario accionar de la abogacía. Usemos entonces ambas lógicas, ambos razonamientos, pero no olvidemos su clasificación. No olvidemos tampoco que en materia jurídica lo más importante es la búsqueda de la verdad, aplicar el sentido común a las conclusiones. Nosotros somos abogados, no somos filósofos ni lógicos a ultranza. Ni aun los filósofos ni los lógicos pueden pues creer ciegamente de que la estructura lógica de un pensamiento o de un razonar puede necesariamente llevar o debe ser necesariamente reconocido como una conclusión verdadera. Por el contrario, podemos encontrar sorpresas. Por eso existieron los sofistas, por eso existen los sofismas hasta el día de hoy. Gracias por acompañarme en este desarrollo de la lógica formal y de la lógica material. Estamos ya llegando al final de esta unidad. ¿Qué tema nos esperará en el tema que sigue? Espero pues que me acompañes también a reflexionar un poco, a seguir reflexionando, ¿no?, acerca de esa primera unidad, Introducción al Razonamiento Jurídico.